Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 42. Doctrina y Convenios, secciones 115 al 120. Lección asignada del 11 al 17 de octubre de 2021. Titulado: Su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia. El Señor quiere hablarle a usted. Al estudiar las Escrituras, ore y pídale que le ayude a descubrir los mensajes que Él tiene designados para usted. Anote sus impresiones a continuación. Había motivos para ser optimistas en cuanto al nuevo lugar de recogimiento de los santos en Far West, Missouri, en julio de 1838. La ciudad estaba creciendo rápidamente. La tierra parecía producir en abundancia, y se reveló que a corta distancia hacia el norte se encontraba Adán Ondi Amán, un lugar de gran importancia espiritual. Aún así, debió haber sido difícil para los santos no pensar en lo que habían perdido. Habían sido expulsados de Independence, que había sido designado como el lugar central de Sion, y las posibilidades de regresar pronto probablemente parecían ser limitadas. Además, los santos habían tenido que huir de Kirtland, Ohio, abandonando su amado templo después de tan solo 2 años. Y esta vez no eran solo los enemigos fuera de la iglesia que causaban problemas. Muchos miembros prominentes se habían puesto en contra de José Smith, incluso los 3 testigos del Libro de Mormón y 4 de los integrantes de los 12. Algunos pudieron haberse preguntado: ¿el reino de Dios está realmente haciéndose más fuerte o se está debilitando? Sin embargo, los fieles no permiten que preguntas como esas los detengan. En vez de ello, comenzaron a edificar un nuevo lugar santo, esta vez en Far West, e hicieron planes para un nuevo templo. Se llamó a 4 apóstoles nuevos, entre ellos a 2, John Taylor y Wilford Woodruff, que más adelante llegarían a ser presidentes de la iglesia. Los santos aprendieron que llevar a cabo la obra de Dios no quiere decir que uno nunca falla. Significa que uno se levanta nuevamente y aun cuando será necesario renunciar a algunas cosas, esos sacrificios serán sagrados para Dios, incluso más sagrados que su ganancia. A continuación se leerá en el Libro de Santos, tomo 1, un fragmento del capítulo 25, titulado Múdense al Oeste. Hiram y José inmediatamente comenzaron a prepararse para regresar a Kirtland. Antes de partir, José se reunió en privado con Thomas y Oliver. Hablaron acerca de las objeciones de Oliver al matrimonio de José con Fanny Alger, pero sus diferencias quedaron sin resolver. Finalmente, José extendió su mano a Oliver y dijo que quería dejar de lado cualquier desacuerdo que hubiera entre ellos. Oliver estrechó su mano y tomaron caminos separados. José, Sidney y Hiram llegaron a Kirtland unas semanas después. En los hogares de sus familiares, Hiram encontró a sus 5 hijos aún lamentando la pérdida repentina de su madre, quien yacía sepultada en un cementerio junto al templo. Con sus nuevas responsabilidades en la primera presidencia, Hiram no tenía idea de cómo se encargaría de ellos por sí solo. José alentó a su hermano a que se casara de nuevo y recomendó a Mary Fielding. Mary era amable, culta y comprometida con la iglesia. Ella sería una compañera excelente para Hiram y una madre cariñosa para sus hijos. Hiram le propuso matrimonio a Mary poco tiempo después. A sus 36 años, ella había recibido más de una propuesta de matrimonio en su vida, pero siempre las había rechazado. En una ocasión, su madre le había advertido que nunca se casara con un viudo que tuviera hijos. Si aceptaba casarse con Hiram,
instantáneamente se convertiría en una madre de 6. Mary consideró la propuesta y la aceptó. Ella admiraba a la familia Smith, consideraba a José un hermano y respetaba a Hiram por su humildad. Se casaron el día antes de Navidad. Muchos santos se sentían aliviados de que José estuviera de regreso en Kirtland, pero cualquier esperanza de que pudiera restaurar la armonía en la iglesia pronto desapareció. Warren Parrish, Luke Johnson y John Boynton se reunían semanalmente con Grandison Newell y otros enemigos de la iglesia para criticar a la primera presidencia. Algunos de los primeros fieles, como Martin Harris, pronto se les unieron, y para el fin del año los principales disidentes habían organizado su propia iglesia. Poco tiempo después, Velata Kimball escribió a su esposo en Inglaterra respecto al estado de la iglesia en Ohio. Sabiendo del amor de Heber por Luke Johnson y John Boynton, quienes habían sido sus compañeros en el quórum, Velate dudaba en contarle estas terribles noticias. «No tengo ninguna duda que entristecerá tu corazón», le escribió a Heber. «Profesan creer en el libro de Mormón y en doctrina y convenios, pero en sus obras los rechazan». Al final de la carta, Marinda Hyde agregó una nota para su esposo Orson. El hermano mayor de Marinda era Luke Johnson, y la apostasía era igual de dolorosa para ella. «Nunca presenciaste tales momentos en Kirtland como los que tenemos ahora», escribió, «pues parece que la confianza mutua se ha perdido». Tenía que observar y orar para saber por sí misma el camino correcto a tomar en esos tiempos peligrosos. «Si alguna vez he tenido tantas ganas de verte en mi vida», le contó a Orson, «es ahora». Nada parecía calmar los sentimientos de los disidentes. Afirmaban que José y Sidney habían administrado incorrectamente la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland y engañado a los santos. Warren creía que un profeta debía de ser más santo que los demás, y ejemplificaba el cierre de la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland para mostrar cómo José no estaba a la altura de este estándar. Después de meses de tratar de reconciliarse con los principales disidentes, el Sumo Consejo de Kirtland los excomulgó. Entonces, los disidentes tomaron el templo para las reuniones de su propia iglesia y amenazaban con correr de Kirtland a cualquiera que todavía le fuera leal a José. Velate creía que los disidentes estaban equivocados en apartarse de los santos. Sin embargo, sentía tristeza en lugar de enojo. «Después de todo lo que he dicho de ese grupo de disidentes», le escribió a Heber, «hay algunos de ellos a los que amo y tengo buenos sentimientos y compasión por ellos». Ella sabía que la caída de la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland los había probado espiritual y temporalmente. Ella también pensaba que José había cometido errores mientras administraba la institución, pero no había perdido fe en el profeta. «Tengo muchas razones para creer que José se ha humillado ante el Señor y se ha arrepentido», le dijo a Heber, y ella confiaba que la iglesia soportaría la tormenta. «El Señor dice, aquel que no soporta el castigo, sino que me niega, no puede ser santificado», ella escribió. Eso podría significar tener que enfrentar hostilidad en Kirtland sola mientras ella y los niños esperaban a que Heber regresara de su misión. Y si la situación empeoraba, podría significar abandonar su hogar y mudarse a Missouri. «Si tenemos que huir», le dijo a Heber, «lo haré». Conforme se acercaba el nuevo año, los disidentes de Kirtland cada vez estaban más resentidos y más agresivos. Amenazas de violencia colectiva estaban sobre la iglesia, y deudas y falsos cargos legales perseguían al profeta. Al poco tiempo, un alguacil local armado con una orden de arresto comenzó a buscarlo. Si lo atrapaban, José podría enfrentarse a un juicio costoso y posiblemente encarcelamiento. El 12 de enero de 1838, el profeta buscó la ayuda del Señor y recibió una revelación.
permite que la presidencia de mi iglesia tome a sus familias, instruyó el Señor, y múdense al oeste tan rápido como se presente una oportunidad. El Señor instó a los amigos de José y sus familias a reunirse en Missouri también. Tened paz los unos con los otros, oh habitantes de Sión. Él declaró, o no habrá seguridad para vosotros. Los Smith y los Rigdon planearon su escape inmediatamente. Los dos hombres saldrían de Kirtland esa noche, y sus familias los seguirían poco tiempo después en carretas. Esa noche, ya que la oscuridad había caído sobre Kirtland, José y Sidney subieron a sus caballos y salieron del pueblo. Viajaron hacia el sur hasta que amaneció, avanzando casi 96 kilómetros. Cuando sus caballos se cansaron, los hombres pararon para esperar a sus esposas e hijos. Ni José ni Sidney esperaban ver Kirtland de nuevo. Cuando sus familias llegaron, los hombres se les unieron en las carretas y se dirigieron hacia Far West. También se recomienda estudiar el tema Far West y Adán on the Aman, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo, el nombre de la iglesia fue designado por el Señor. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 115, los versículos del 4 al 6, los cuales se leerán a continuación. Porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. De cierto os digo a todos, levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad, y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. El presidente Russell M. Nelson dijo que el nombre de la iglesia es una cuestión de gran importancia. Esto lo dijo en su discurso, El nombre correcto de la iglesia, en la Conferencia General de octubre de 2018. Mientras leo o estudia Doctrina y Convenios, la sección 115, los versículos del 4 al 6, que ya leímos en este bloque de lectura, piense en por qué el nombre de la iglesia es una cuestión de gran importancia. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué tiene que ver el nombre de la iglesia con su obra y su misión? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en el libro de Tercer Nefi, en el capítulo 27, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente. Y sucedió que mientras los discípulos de Jesús andaban viajando y predicando las cosas que habían oído y visto, y bautizando en el nombre de Jesús, sucedió que se hallaban congregados los discípulos, y unidos en poderosa oración y ayuno, y Jesús se les manifestó de nuevo, porque pedían al Padre en su nombre. Y vino Jesús, y se puso en medio de ellos, y les dijo, ¿qué queréis que os dé? Y ellos le dijeron, Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto. Y el Señor les dijo, de cierto os digo, ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las Escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día, y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. Por tanto,
cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre, que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia, salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. Y si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. En verdad os digo que vosotros estáis edificados sobre mi evangelio. Por tanto, cualesquiera cosas que llaméis, las llamaréis en mi nombre, de modo que si pedís al Padre, por la iglesia, si lo hacéis en mi nombre, el Padre os escuchará. Y si es que la iglesia está edificada sobre mi evangelio, entonces el Padre manifestará sus propias obras en ella. Pero si no está edificada sobre mi evangelio, y está fundada en los hechos de los hombres, o en las obras del diablo, de cierto os digo que gozarán de su obra por un tiempo, y de aquí a poco viene el fin, y son cortados, y echados en el fuego, de donde no se vuelve. Como subtítulo: Sión y sus estacas ofrecen refugio contra la tempestad. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 115, los versículos del 5 al 6, que dicen lo siguiente: De cierto os digo a todos, levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. A pesar de las adversidades que los santos afrontaban en 1838, el Señor seguía esperando mucho de ellos. Busque palabras en la sección 115, en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura, que recalquen la función que el Señor desea que su iglesia y los miembros de ella cumplan en el mundo. Por ejemplo, medite a continuación. ¿Qué siente que debe hacer usted para levantarse y brillar? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué tempestades espirituales observa a su alrededor hoy en día? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo hallamos refugio de esas tempestades? Por medio del recogimiento de Israel. Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 18, el versículo 24, donde se menciona: Alzad pues vuestra luz, para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto. Aquello que me habéis visto hacer, he aquí, habéis visto que he orado al Padre, y todos vosotros habéis sido testigos. Como subtítulo: Mis sacrificios son sagrados para el Señor. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 117, la cual escucharemos a continuación. De cierto, así dice el Señor: arreglen sus negocios rápidamente mis siervos William Marks y Newell K. Whitney, y emprendan su viaje de la tierra de Kirtland antes que yo, el Señor, mande otra vez las nieves sobre la tierra. Despierten, levántense y salgan sin demorar, porque yo, el Señor, lo mando. Por tanto, si demoran, no les irá bien. Arrepiéntanse de todos sus pecados y de todos sus deseos codiciosos delante de mí, dice el Señor.
Pues, ¿qué son los bienes para mí? Dice el Señor. Entréguense las propiedades de Kirtland para liquidar las deudas, dice el Señor. Entregadlas, dice Él, y lo que quede permanezca en vuestras manos. Pues, ¿no tengo yo las aves de los cielos y también los peces del mar y las bestias de las montañas? ¿No he hecho yo la tierra? ¿No dirijo los destinos de todos los ejércitos de las naciones de la tierra? Por tanto, ¿no haré yo que los yermos retoñen, florezcan y produzcan en abundancia? Dice el Señor. ¿No hay suficiente lugar en las colinas de Adán Ondiamán y en los llanos de Olaa Sinea, o sea, la tierra donde moró Adán, para que tengáis que codiciar lo que no es más que una gota y despreciar las cosas más importantes? Subid acá, pues, a la tierra de mi pueblo, sí, a Sión. Sea fiel mi siervo William Marks sobre pocas cosas, y llegará a gobernar muchas cosas. Presida él en medio de mi pueblo, en la ciudad de Far West, y sea bendecido con las bendiciones de mi pueblo. Avergüéncese mi siervo Newell K. Whitney, de la banda nicolaíta, y de todas sus abominaciones secretas, así como de toda su pequeñez de alma delante de mí, dice el Señor. Y suba a la tierra de Adán Ondiamán, y sea obispo para mi pueblo, no de nombre, sino de hecho, dice el Señor. Y además os digo que tengo presente a mi siervo Oliver Granger. He aquí, de cierto le digo que su nombre se guardará en memoria sagrada de generación en generación, para siempre jamás, dice el Señor. Por tanto, luche seriamente por la redención de la primera presidencia de mi iglesia, dice el Señor. Y cuando caiga, se levantará nuevamente, porque su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia, dice el Señor. Por tanto, suba luego a la tierra de Sión, y en el debido tiempo será comerciante en mi nombre para el beneficio de mi pueblo, dice el Señor. Por consiguiente, ningún hombre menosprecia a mi siervo Oliver Granger, sino descansen sobre él para siempre y jamás las bendiciones de mi pueblo. Y además, de cierto os digo, acuérdense todos mis siervos de la tierra de Kirtland del Señor su Dios, y también de mi casa, para guardarla y conservarla santa, y para derribar a los cambistas de dinero en mi propio y debido tiempo, dice el Señor. Así sea. Amén. Abandonar Kirtland debió haber sido particularmente difícil para personas como Newell K. Whitney, quien había establecido una vida próspera para su familia en ese lugar. Medite a continuación. ¿Qué encuentra en la sección 117 de Doctrina y Convenios que pudiera haberles ayudado a ellos a hacer ese sacrificio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué forma esos versículos cambian la perspectiva de usted en cuanto a lo que es realmente importante? Medite nuevamente. El sacrificio que se le pidió a Oliver Granger fue diferente. El Señor le asignó quedarse en Kirtland para poner en orden los asuntos financieros de la iglesia. Fue una tarea difícil y aun cuando representó a la iglesia con integridad, finalmente no recuperó mucho dinero. Medite a continuación. ¿Cómo podrían aplicarse las palabras del Señor en los versículos 12 al 15 de esta sección de Doctrina y Convenios a lo que el Señor le ha pedido a usted? Medite una última vez en este bloque de lectura.
Ahora leeremos en el libro de Mateo, en el capítulo 6, los versículos del 25 al 33, que dicen lo siguiente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni juntan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá afanándose añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También se recomienda estudiar el mensaje Mis hermanos más pequeños, por el presidente Boyka Packer, en aquel entonces presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2004, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: Cuando pago el diezmo, ayudo a edificar y santificar la tierra de Sion. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, las secciones 119 y 120. A continuación, escucharemos Doctrina y Convenios, sección 119. De cierto, así dice el Señor, requiero que todos sus bienes sobrantes se pongan en manos del obispo de mi iglesia en Sion, para la construcción de mi casa, para poner el fundamento de Sion, para el sacerdocio y para las deudas de la presidencia de mi iglesia. Y esto será el principio del diezmo de mi pueblo. Y después de esto, todos aquellos que hayan entregado este diezmo pagarán la 10ª parte de todo su interés anualmente, y ésta les será por ley fija para siempre, para mi santo sacerdocio, dice el Señor. De cierto os digo, acontecerá que todos los que se reúnan en la tierra de Sión serán diezmados de todas sus propiedades sobrantes, y observarán esta ley, o no serán considerados dignos de permanecer entre vosotros. Y os digo que si mi pueblo no observa esta ley para guardarla santa, ni me santifica la tierra de Sión por esta ley, a fin de que en ella se guarden mis estatutos y juicios, para que sea la más santa. He aquí, de cierto os digo, no será para vosotros una tierra de Sión. Y esto servirá de norma a todas las estacas de Sión. Así sea. Amén. Ahora leeremos Doctrina y Convenios, sección 120. De cierto, así dice el Señor, ha llegado el tiempo de que disponga de ellos un consejo integrado por la primera presidencia de mi iglesia, por el obispo y su consejo, y por mi sumo consejo, así como por mi propia voz, dirigida a ellos, dice el Señor. Así sea. Amén. Las instrucciones de las secciones 119 y 120 de Doctrina y Convenios suenan parecidas a la forma en que la obra del Señor se financia en nuestro tiempo. Actualmente los santos contribuyen la 10ª parte de todo su interés,
que ahora se entiende como ingreso anualmente. Y esos fondos los administra un consejo que consta de la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente. Considere las siguientes preguntas a medida que estudie estas secciones, meditando a continuación. ¿En qué forma el observar la ley del diezmo santifica la tierra de Sión? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué manera puede esa ley ayudar a hacer un lugar donde vive una tierra de Sión para usted? Medite nuevamente. Medite a continuación. ¿Qué es de importancia para usted en la frase "por mi propia voz dirigida a ellos", en la sección 120 de Doctrina y Convenios? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, los versículos del 8 al 12, que dicen lo siguiente. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. También se recomienda estudiar el mensaje Las ventanas de los cielos, por el elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2013, el cual escucharemos a continuación. Esta mañana quiero describir dos lecciones importantes que aprendí en cuanto al diezmo. La primera se centra en las bendiciones que vienen a las personas y familias cuando obedecen fielmente este mandamiento. La segunda hace hincapié en la importancia del diezmo para el crecimiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en todo el mundo. Ruego que el Espíritu Santo confirme a todos nosotros la veracidad de los principios que analizaré. Lección número 1. Bendiciones significativas pero sutiles. La madre de la hermana Bednar es una mujer fiel y una ama de casa inspirada. Desde los primeros días de su matrimonio mantuvo registros detallados de las finanzas de la familia. Durante décadas ha llevado control de ingresos y gastos de la familia usando libros de contabilidad muy sencillos. La información que ha reunido a través de los años es amplia e informativa. Cuando la hermana Bednar era jovencita, su madre usó los datos de estos libros para enfatizar los principios básicos de la vida providente y administración prudente del hogar. Un día, mientras repasaban juntas los gastos, su madre notó un patrón interesante. Los gastos de visitas médicas y medicamentos de la familia eran mucho menos de lo esperado. Ella lo acreditó al Evangelio de Jesucristo y le explicó a su hija una poderosa verdad. Cuando vivimos la ley del diezmo, a menudo recibimos bendiciones significativas pero sutiles, que no siempre son lo que esperamos y que fácilmente se pueden pasar por alto.
La familia no había recibido ningún aumento repentino ni obvio del ingreso familiar. En cambio, un amoroso Padre Celestial les había concedido bendiciones sencillas de maneras aparentemente comunes. La hermana Bednar siempre ha recordado esa importante lección de su madre en cuanto a la ayuda que nos llega por medio de las ventanas de los cielos, como lo promete Malaquías en el Antiguo Testamento. Con frecuencia, al enseñar acerca de la ley del diezmo, hacemos hincapié en las bendiciones temporales inmediatas, dramáticas y fácilmente reconocibles que recibimos. Y ciertamente se reciben. Sin embargo, algunas de las muchas bendiciones que recibimos al obedecer este mandamiento son significativas, pero sutiles. Esas bendiciones se pueden discernir solo si estamos espiritualmente atentos y somos perceptivos. La imagen de las ventanas de los cielos que usó Malaquías es instructiva. Las ventanas permiten que la luz natural entre en un edificio. Del mismo modo, la perspectiva e iluminación espiritual se derraman a través de las ventanas de los cielos a nuestra vida al honrar la ley del diezmo. Por ejemplo, una sutil pero significativa bendición que recibimos es el don espiritual de la gratitud, que hace que el aprecio por lo que tenemos reprima nuestros deseos por lo que queremos. Una persona agradecida está llena de alegría. Una persona desagradecida sufre en la pobreza del descontento sin fin. Quizás necesitemos un mejor empleo y oremos por ello. Sin embargo, se necesitan los ojos y oídos de la fe para reconocer el don espiritual de mayor discernimiento, que nos ayudará a identificar oportunidades de trabajo que otras personas podrían pasar por alto, o la bendición de una mayor resolución personal para buscar un puesto con mayor intensidad y por más tiempo de lo que otras personas sean capaces o estén dispuestas a hacerlo. Quizás queramos y esperemos una oferta de trabajo, pero tal vez la bendición que recibamos a través de las ventanas sea una mayor capacidad para actuar y cambiar nuestras circunstancias en lugar de esperar que alguien o algo las cambie. Tal vez, con razón, deseemos trabajar para recibir un aumento de sueldo, a fin de proveer una mejor manera de vida para nuestra familia. Sin embargo, se necesitan ojos y oídos de fe para reconocer en nosotros mismos una mayor capacidad espiritual y temporal para hacer más con menos, una mayor habilidad para establecer prioridades y simplificar, y una mayor capacidad de cuidar las posesiones materiales que ya tenemos. Tal vez queramos y esperemos un cheque más grande, pero puede que la bendición que recibamos a través de las ventanas celestiales sea una mayor capacidad de cambiar nuestras circunstancias, en lugar de esperar que alguien o algo las cambie. Los jóvenes guerreros del Libro de Mormón oraron fervientemente para que Dios los fortaleciera y los librara de las manos de sus enemigos. Curiosamente, la respuesta a esas oraciones no produjo más armas ni tropas más numerosas. En su lugar, Dios concedió a esos fieles guerreros la certeza de que Él los libraría, paz a sus almas y una gran fe y esperanza en Él para su liberación. Por lo tanto, los hijos de Elamán cobraron ánimo y tuvieron la determinación fija de vencer y avanzaron con todas sus fuerzas contra los lamanitas. La seguridad, paz, fe y esperanza tal vez no parezcan ser las bendiciones que los guerreros querían, pero eran precisamente las bendiciones que esos valientes jóvenes necesitaban para seguir adelante y prevalecer física y espiritualmente. A veces tal vez le pidamos a Dios tener éxito, y Él nos da resistencia física y mental. Quizás supliquemos tener prosperidad y recibamos una perspectiva más amplia y más paciencia. O pidamos ser mejores y se nos bendiga con el don de la gracia. Él puede concedernos convicción y confianza al esforzarnos por alcanzar metas dignas.
Y cuando suplicamos alivio de las dificultades físicas, mentales y espirituales, quizás Él aumente nuestra resolución y capacidad de recuperación. Les prometo que a medida de que ustedes y yo observemos y guardemos la ley del diezmo, se abrirán las ventanas de los cielos y derramarán bendiciones espirituales y temporales hasta que sobreabunden. También recordaremos la declaración del Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Testifico que a medida que estemos espiritualmente atentos y seamos perceptivos, seremos bendecidos con ojos que ven más claramente, oídos que escuchan más consistentemente, y corazones que comprenden más plenamente el significado y sutileza de sus caminos, pensamientos y bendiciones en nuestras vidas. Lección número 2. La sencillez de la manera del Señor. Antes de mi llamamiento para servir como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, leí muchas veces en Doctrina y Convenios en cuanto al consejo designado a supervisar y desembolsar fondos sagrados. El consejo encargado de la disposición de diezmos se estableció por revelación y está compuesto por la primera presidencia, el Quórum de los 12 Apóstoles y el obispado presidente. Al prepararme en diciembre del 2004 para asistir a mi primer reunión de este consejo, preveía que tendría una oportunidad notable para aprender. Todavía recuerdo las cosas que experimenté y sentí en ese consejo. Obtuve un mayor aprecio y respeto por las leyes financieras del Señor en cuanto a las personas, familias y su iglesia. El programa financiero básico de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tanto para ingresos como para desembolsos, se define en las secciones 119 y 120 de Doctrina y Convenios. Dos declaraciones que se encuentran en estas revelaciones constituyen la base de los asuntos fiscales de la Iglesia. La sección 119 simplemente dice que todos los miembros pagarán la 10ª parte de todo su interés anualmente, y esto les será por ley fija perpetuamente, dice el Señor. Luego, en cuanto al desembolso autorizado de los diezmos, el Señor dijo: dispondrá de ellos un consejo integrado por la primera presidencia de mi iglesia, el obispo y su consejo, y por mi sumo consejo, así que como por mi propia voz dirigida a ellos, dice el Señor. El obispo y su consejo y mi sumo consejo a los que se hace referencia en esta revelación se conocen como el obispado presidente y el Quórum de los 12 Apóstoles, respectivamente. Estos fondos sagrados se utilizan en una iglesia de rápido crecimiento para bendecir espiritualmente a personas y familias al construir y mantener templos y casas de adoración, apoyar la obra misional, traducir y publicar las Escrituras, fomentar la investigación de historia familiar, financiar escuelas y la educación religiosa, y lograr otros propósitos de la Iglesia, según lo indiquen los siervos del Señor que han sido ordenados. Hermanos y hermanas, me maravilla la claridad y brevedad de estas dos revelaciones en comparación con las complicadas pautas financieras y procedimientos utilizados en muchas organizaciones y gobiernos del mundo. ¿Cómo es posible que los asuntos temporales de una organización tan grande como la Iglesia Restaurada de Jesucristo se rija mediante instrucciones tan concisas? Para mí, la respuesta es bastante clara. Esta es la obra del Señor. Él puede efectuar su propia obra, y el Salvador inspira y dirige a sus siervos a medida que ponen en práctica sus indicaciones y trabajan en su causa. En esa primera reunión de consejo quedé impresionado por la sencillez de los principios que guiaron nuestras deliberaciones y decisiones. En las operaciones financieras de la Iglesia se observan dos principios básicos y fijos. Primero, la Iglesia vive dentro de sus propios medios y no gasta más de lo que recibe.
Segundo, una porción de los ingresos anuales se aparta como reserva para contingencias y necesidades imprevistas. Por décadas la Iglesia ha enseñado a los miembros el principio de apartar alimentos, combustible y dinero para afrontar emergencias que podrían surgir. La Iglesia como institución simplemente sigue los mismos principios que se enseñan repetidamente a los miembros. A medida que avanzaba la reunión, deseé que todos los miembros de la Iglesia pudiesen observar la sencillez, claridad, orden, caridad y poder de la manera del Señor para llevar a cabo los asuntos temporales de su Iglesia. Ahora he participado en el consejo encargado de la disposición de diezmos por muchos años. Mi gratitud y reverencia por el modelo del Señor ha crecido cada año, y las lecciones aprendidas han llegado a ser aún más profundas. Mi corazón se llena de amor y admiración por los miembros fieles y obedientes de esta Iglesia, de cada nación, tribu, lengua y pueblo. Al viajar por toda la tierra, llego a conocer sus esperanzas y sueños, sus variadas condiciones de vida y circunstancias, y también sus dificultades. He asistido a reuniones de la Iglesia con ustedes y visitado a algunos en sus hogares. Su fe fortalece la mía. Su devoción me hace más fiel. Y su bondad y obediencia voluntaria al diezmo me inspira a ser un mejor hombre, esposo, padre y líder de la Iglesia. Los recuerdo y pienso en ustedes cada vez que participo en el consejo encargado de la disposición de diezmos. Gracias por su bondad y fidelidad al honrar sus convenios. Los líderes de la Iglesia restaurada del Señor sienten la tremenda responsabilidad de cuidar apropiadamente de las ofrendas consagradas de los miembros de la Iglesia. Estamos muy conscientes de la naturaleza sagrada de la ofrenda de la viuda. Y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, que son un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado al arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Sé por experiencia personal que el consejo encargado de la disposición de diezmos tiene mucho cuidado al manejar la ofrenda de la viuda. Expreso agradecimiento al presidente Monson y sus consejeros por su eficaz liderazgo en el cumplimiento de esta mayordomía sagrada, y reconozco la voz y la mano del Señor que sostienen a sus siervos ordenados al cumplir con el deber de representarlo. El pago íntegro del diezmo es mucho más que un deber. Es un paso importante en el proceso de santificación personal. A quienes pagan el diezmo, los felicito. A aquellos que actualmente no obedecen la ley del diezmo, los invito a meditar sobre sus caminos y a arrepentirse. Les testifico que al obedecer esta ley del Señor, se abrirán las ventanas del cielo para ustedes. Por favor, no demoren el día de su arrepentimiento. Doy testimonio de que recibimos bendiciones espirituales y temporales cuando vivimos la ley del diezmo. Testifico que esas bendiciones a menudo son significativas pero sutiles. También declaro que la sencillez de la manera del Señor, que es tan evidente en los asuntos temporales de su Iglesia, proporciona modelos que nos pueden guiar como individuos y como familias. Ruego que cada uno de nosotros aprenda y se beneficie de estas lecciones importantes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
También se recomienda estudiar el tema El diezmo de mi pueblo, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Con esto concluye Ven Sígueme 2021, para uso individual y familiar. Capítulo 42. Doctrina y Convenios, sección 115 al 120. Lección asignada del 11 al 17 de octubre de 2021. Titulado Su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia.